Medidas y valores de epidemiología. Una de las preguntas que nos suelen hacer en los exámenes de epidemiología es definir o explicar qué significa incidencia y qué significa prevalencia. Bien, incidencia hace referencia al número de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado con respecto a la población total. Por ejemplo, la tasa de incidencia 70 por 100.000 significa que hubo 70 casos cada 100.000 habitantes por año. O bien podemos decir que hubo 7 casos por 10.000 habitantes por década o 0,7 casos por persona por siglo. Se refiere al número de casos nuevos durante el periodo de tiempo estudiado dividido la cantidad total de personas expuestas y susceptibles al inicio del periodo estudiado, es decir, la población total. La prevalencia hace referencia al número total de casos existentes en un determinado periodo de tiempo particular. Depende de la incidencia, pero depende más aún de la duración de la enfermedad. Sería la incidencia por la duración de la enfermedad. La fórmula de prevalencia es número de casos nuevos más número de casos antiguos, que eso representa el número total de casos existentes, dividido la población en riesgo. Y aquí tenemos un cuadro que explica las medidas de frecuencia, de incidencia y de prevalencia y que ponemos en cada uno de los parámetros. En el numerador tenemos los casos nuevos en un periodo de tiempo y en un grupo que antes no tenía la enfermedad para la incidencia, mientras que la prevalencia habla de todos los casos existentes, los nuevos y los viejos. En el denominador, para la incidencia, vamos a contar todas las personas susceptibles al inicio del periodo de observación, es decir, toda la población total. Para la prevalencia, todos los pacientes examinados, casos y no casos. El tiempo de la incidencia es una duración de tiempo que se refiere al periodo de observación del estudio, mientras que en la prevalencia es una medida de tiempo puntual, por ejemplo, cuando decimos por año, por década, por siglo. El diseño en la incidencia es un estudio de cohorte a futuro, mientras que el estudio de prevalencia es un estudio de tipo cross-sectional. En incidencia, el tipo de medida es un riesgo y en la prevalencia es una proporción. Con respecto a la prevalencia, tenemos que decir que la prevalencia aumenta a mayor duración de la enfermedad. También aumenta si se prolonga la vida de los pacientes, si hay mayor número de casos nuevos, o si hay inmigración de casos, o si hay emigración de pacientes sanos, y si mejoran los métodos de diagnóstico que pueden detectar más casos. Por el contrario, baja la prevalencia cuando la enfermedad es de corta duración, cuando hay una mayor tasa de letalidad, si hay menor número de casos nuevos, si hay inmigración de pacientes sanos o emigración de casos, y también si mejora o aumenta la tasa de recuperación de los casos. Recuerden que los casos son los pacientes enfermos. Vamos a hablar un poquito de los valores predictivos. Los valores predictivos, positivo y negativo, miden la eficacia real de una prueba de diagnóstico acerca de la posibilidad de padecer o no padecer una enfermedad después de conocerse el resultado de la prueba diagnóstica. Decimos que los valores predictivos son valores post-test que dependen de la prevalencia de cada enfermedad. También los definimos como índices que evalúan el comportamiento de una prueba de diagnóstico en una población con una determinada proporción de enfermos. Sirven para medir la relevancia de la sensibilidad y la especificidad de una población determinada. El valor predictivo positivo
es la probabilidad de padecer la enfermedad si el resultado de la prueba de diagnóstico es positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba de diagnóstico es negativa. Muy bien, muchas gracias.